Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Ese rincón virtual donde nos permitimos explorar las profundidades del bienestar emocional, desentrañar la complejidad de las relaciones interpersonales y, sobre todo, emprender juntos la búsqueda esquiva de la felicidad. Nos llena de alegría saber que nos acompañan en esta travesía, que forman parte de esta comunidad donde la curiosidad y la reflexión son bienvenidas. Hoy nos adentraremos en un territorio intrigante, un enigma que ha capturado la atención de las redes sociales, alimentado los rumores en los pasillos del mundo del espectáculo y, en definitiva, despertado la curiosidad de miles de personas. Vamos a intentar desentrañar una pregunta que resuena con fuerza. Demet Özdemir y Can Yaman, dos figuras icónicas de la televisión turca que conquistaron nuestros corazones con su innegable química en pantalla, ¿podrían estar asistiendo al mismo centro de terapia? Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar esta posibilidad con una lupa de alta precisión, examinando las pistas sutiles, los rumores persistentes y, lo más importante, intentando comprender qué significaría realmente si esta especulación resultara ser cierta. ¿Sería una coincidencia fortuita, una señal de que están trabajando en su relación, o simplemente una exageración mediática? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles, como siempre, la importancia de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido que no solo sea interesante y entretenido, sino también reflexivo y útil para su crecimiento personal. Su apoyo es el motor que impulsa nuestra creatividad, la energía que necesitamos para seguir creando contenido como este. Así que si disfrutan lo que ven, no duden en darle clic a ese botón de suscribirse y unirse a nuestra creciente comunidad. Los estamos esperando con los brazos abiertos, listos para compartir nuevas aventuras y descubrimientos juntos. Ahora sí, con las formalidades cumplidas y la energía renovada, adentrémonos en el meollo del asunto. La pregunta del millón, la que ha generado ríos de tinta digital y debates apasionados, Demet y Can, ¿juntos en terapia? La sola idea, en sí misma, es fascinante, ¿verdad? Después de todo, estamos hablando de dos personalidades que, a pesar del innegable éxito que cosecharon juntos, también se encontraron en el ojo del huracán mediático, expuestos al escrutinio constante y las expectativas desmesuradas. Los rumores sobre un posible romance durante el rodaje de Erkenci alimentaron la imaginación de miles de fans en todo el mundo. La química explosiva que demostraban en cada escena, la conexión palpable que transmitían a través de la pantalla, solo podía significar, para muchos, que había algo más, algo profundo y real, más allá de la simple actuación. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa era analizado minuciosamente, buscando pruebas de un amor secreto que se escondía detrás de las cámaras. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja que la fantasía. Si bien ambos han admitido haber tenido una relación cercana, tanto profesional como personal, nunca confirmaron oficialmente un romance formal. La presión mediática, el escrutinio constante de los paparazzi y las expectativas del público, que anhelaba ver su amor en la vida real, pudieron haber contribuido a generar tensión y malentendidos entre ellos. Después de la conclusión de Erkenci, sus caminos se separaron, y cada uno siguió adelante con sus respectivas carreras, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales. Pero la sombra de su colaboración, el recuerdo imborrable de su química en pantalla, siempre los persiguió, alimentando la nostalgia de los fans y manteniendo viva la llama de la especulación. Entonces, ¿por qué esta persistente especulación sobre la terapia? ¿Qué ha llevado a tantos a creer que Demet y Can podrían estar buscando ayuda profesional en el mismo lugar? Bueno, en los últimos tiempos, tanto Demet como Can han sido bastante abiertos sobre la importancia del bienestar mental y emocional. En un mundo donde la imagen pública es crucial y la presión de la fama puede ser abrumadora, ambos han reconocido la necesidad de cuidar su salud mental y han compartido abiertamente sus estrategias para lidiar con el estrés, la ansiedad y las presiones inherentes a su profesión. Demet, por ejemplo, ha hablado en varias entrevistas sobre la importancia de la meditación y el yoga para encontrar la calma en medio del caos. Can, por su parte, ha compartido su interés por la psicología y su creencia en el poder de la terapia para superar traumas y mejorar la calidad de vida. Esta apertura, esta honestidad sobre sus propias luchas y vulnerabilidades, sumada a la persistente curiosidad sobre su relación pasada, ha llevado a muchos a preguntarse si podrían estar buscando ayuda profesional en el mismo lugar, quizás para abordar los desafíos que enfrentaron juntos o para sanar las heridas que quedaron tras su separación.
Es importante señalar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración pública ni evidencia concreta que respalde la afirmación de que Demet y Can están asistiendo al mismo centro de terapia. La información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación son, en su mayoría, rumores y especulaciones basados en avistamientos no confirmados, comentarios ambiguos y suposiciones sin fundamento. Es crucial tomar estas afirmaciones con pinzas, mantener una actitud crítica y evitar difundir información falsa o engañosa. En el mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se mezcla con la ficción, es fundamental verificar la información antes de compartirla y evitar alimentar la maquinaria de los rumores. Dicho esto y con la debida precaución, exploremos las posibilidades. ¿Qué implicaría si realmente estuvieran buscando ayuda profesional en el mismo lugar? ¿Qué significado podríamos extraer de esta coincidencia? En primer lugar, podría ser simplemente eso, una coincidencia. Estambul, aunque es una gran ciudad cosmopolita, tiene un número limitado de clínicas y terapeutas especializados en el manejo del estrés, la ansiedad y otros desafíos específicos que enfrentan las personas que trabajan en el mundo del espectáculo. Es posible que tanto Demet como Can, de manera independiente y por razones completamente diferentes, hayan llegado a la misma conclusión, que necesitan ayuda profesional para lidiar con las presiones de la fama y han elegido un centro con buena reputación, con un equipo de terapeutas experimentados y con un enfoque holístico del bienestar mental. Sin embargo, también podría significar que están trabajando activamente en su relación, ya sea para superar viejos rencores, sanar heridas del pasado, perdonar errores cometidos o simplemente aprender a lidiar con el impacto que su colaboración en Erkenci-Kuş tuvo en sus vidas. La terapia puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar la comunicación, establecer límites saludables, fomentar la comprensión mutua y resolver conflictos de manera constructiva. Incluso si no hay intenciones románticas de por medio, trabajar en su relación como colegas, como amigos o simplemente como dos personas que compartieron una experiencia intensa y transformadora, podría ser beneficioso para ambos. Podría ayudarles a cerrar ciclos, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro más saludable y armonioso. Imaginemos por un momento el escenario, casi como una escena de una película. Demet y Can sentados en la misma sala de espera, tal vez nerviosos, tal vez expectantes. Compartiendo quizás un espacio de vulnerabilidad y honestidad, listos para enfrentar sus demonios internos y trabajar en su crecimiento personal. ¿Qué temas saldrían a relucir en la terapia? Seguramente la presión mediática, las expectativas desmesuradas de los fans, las dificultades de mantener una vida privada bajo el escrutinio público constante. Tal vez también las dudas y los miedos que enfrentaron al inicio de sus carreras, las inseguridades que aún los persiguen, y como la experiencia de Erkenci-Kuş los cambió para bien y para mal. Es importante recordar, una vez más, que la terapia es un proceso personal y confidencial. Lo que suceda dentro de las cuatro paredes de la consulta terapéutica es asunto exclusivo de los pacientes y el terapeuta. No tenemos derecho a invadir su privacidad, a juzgar sus decisiones ni a exigir explicaciones sobre sus vidas personales. Lo único que podemos hacer como espectadores respetuosos es desearles lo mejor en su camino hacia el bienestar emocional, apoyarlos en su búsqueda de la felicidad y recordarles que no están solos. Pero, más allá del morbo y la curiosidad que despierta esta especulación, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Demet y Can, ya sea que estén o no en terapia juntos? Creo que esta historia, real o inventada, nos recuerda la importancia fundamental de cuidar nuestra salud mental y emocional, especialmente cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés, presión y escrutinio público. Nos enseña que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, de autoconocimiento y de valentía. Es un acto de amor propio, una forma de invertir en nuestro bienestar y de construir una vida más plena y satisfactoria. Y nos recuerda, también, que las relaciones humanas, incluso las que se construyen bajo los focos de la fama, son complejas, frágiles y requieren trabajo constante, dedicación y empatía. En definitiva, la pregunta de si Demet Özdemir y Can Yaman están asistiendo al mismo centro de terapia es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Una historia sobre la fama, la presión, la salud mental, la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda incansable de la felicidad. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades, a ser más comprensivos y respetuosos con los demás, y a recordar que al final del día, todos somos humanos con nuestras fortalezas y debilidades,
Nuestras alegrías y tristezas, nuestros sueños y nuestros miedos. Para recapitular brevemente lo que hemos explorado en este vídeo, hemos examinado la pregunta que ronda en el aire: ¿están Demet Özdemir y Can Yaman asistiendo al mismo centro de terapia? Si bien no hay confirmación oficial que respalde esta afirmación, analizamos las posibles implicaciones y lo que podría significar para su relación, así como la importancia del bienestar emocional y el respeto a la privacidad individual. Recordemos que la especulación es solo eso, una mera suposición, y debemos abordar estos temas con la mayor cautela, respeto y consideración. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a explorar este tema fascinante y complejo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y que haya despertado en ustedes una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y el respeto a la privacidad de los demás. Nos encantaría conocer su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que es importante que las figuras públicas sean más abiertas sobre sus luchas con la salud mental? ¿Han tenido alguna experiencia personal con la terapia, o con alguna otra forma de cuidado mental que quieran compartir con nosotros? Los invitamos a dejar sus comentarios y participar activamente en la conversación. Sus ideas y experiencias son valiosas y pueden ayudar a otros a sentirse menos solos y más comprendidos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado el contenido, a compartirlo con sus amigos y familiares que puedan encontrarlo interesante, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando temas que les interesan y les preocupan. Así que no lo duden, denle clic a ese botón de me gusta, compartan este vídeo y sigan conectados con nosotros para futuras exploraciones y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y recuerden cuidar su salud mental.